Estamos comunicados con un símbolo innegable del peronismo, que es el doctor Antonio Cafiero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Sebastián Weinreich lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? No hay que olvidarse, porque eso lo decía Perón, que la política es una vocación. Él decía, solamente están llamados a cumplir un rol en la política los que tienen el óleo sagrado de Samuel. Qué frases para la historia dejó Perón. Pero, Qué lúcido era. Yo digo, era tan lúcido que hoy, por ejemplo, Rico y Pino Solanas dicen que son peronistas. mire, eso a mí me deja muchas veces perplejo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso, doctor? Y bueno, la pantalla peronista se usa para cualquiera. A veces da la sensación que todo argentino es peronista sin darse cuenta casi. Bueno, puede ser también Sí. eso, pero yo creo que si todos somos peronistas, nadie es peronista. Ahí está, recordando a Antonio Cafiero. Poco hablamos con políticos en este programa y hemos hablado con Antonio Cafiero, que hoy falleció, un legendario dirigente peronista, murió hoy a los 92 años. Aprovecho para saludar a nuestro filósofo Darío Stanreisberg, que se sienta a la mesa de Metro y Medio. Bienvenido. Bienvenido. Y creo que Muchas esta gracias. parte de la nota cierra con una frase filosófica, don Cafiero, don Antonio, ¿no? ¿Cuál? Diciendo, si somos todos peronistas, nadie es peronista. Ah, sí, sí. Ujú. Bueno, lo que pasa que el problema del peronismo, de la definición de peronismo, es un problema, digamos, esencialmente de una filosofía argentina, por decir Ujú. así, porque escapa como a todas a todas las formas en que se definen las posiciones políticas tradicionales, porque no es ideológico. O sea, ser Claro. peronista Es no es pasional. ideológico. Pero digo, vos decís, no sé, un partido de izquierda. Es de Ujú. izquierda porque ideológicamente es de izquierda. Claro. Ser peronista es algo previo a eso, porque al interior del peronismo vos podés ser ideológicamente de izquierda o ideológicamente de derecha. Claro. Entonces, ¿qué es el Pino Solanas y Rico. Ponele, Sí. sí. No sé si hoy Pino se sigue reivindicando peronista. Pero sí reivindica la figura de Perón. Sí, no, ni hablar, ni hablar. ¿Pero por qué? Porque Algunos son peronistas Sin saberlo. sin gustar de Perón. digo. pero yo entiendo, digo, y nada, en esto es uno de los temas que más se ha trabajado, ¿no? Y más polémico. Yo entiendo que el peronismo intenta ser como la expresión, y esto vamos a hablar después en la columna, de cierta como tradición argentina, ¿no? Como que expresa, vamos a usar una palabra peor, el espíritu argentino, ¿no? Ujú. Entonces, no tiene que ver con una postura ideológica, sino que tiene que ver con esta expresión de cierta cultura, Y ¿no? es probable que a los peronistas sean los que menos discutan este tema. Ellos, mientras tanto, van para adelante y gobiernan y tienen el poder, y a lo sumo compiten entre ellos a ver quién es más peronista o quién es peronista de verdad. Sí, pero ese combate es a muerte y ha Sí, signado la historia violenta Ujú. argentina de muchos años, ¿no? Las internas peronistas son muy potentes. A mí lo que más me impacta en general es que el peronista, muy duro, muy acérrimo, entiende que aquel que no es peronista es una especie como de apátrida, ¿no? Como que Claro. si no sos peronista, Cipayo. estás en contra de la nación, ¿no? Claro. Porque si te sentís la expresión del sentimiento nacional, Claro. todo lo que queda afuera, entonces no solo no es peronista, sino que no es argentino. Eso es una cagada, ¿no? Es un error grave porque genera, digamos, una discriminación a lo democrático ahí, ¿no? Esta charla con Cafiero la habíamos tenido en 2009, hace 5 años, por lo tanto Cafiero tenía 87, mira que lúcido estaba. Ujú. Genial. Y recordábamos recién fuera de aire la interna que tuvo con Menem en el 88, 89, antes Sí, de sí. las elecciones nacionales, cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar Cafiero esa interna y era la renovación del peronismo. Bueno, Cafiero lidera la renovación del Sí. peronismo y en el 87 es el gran triunfo del peronismo renovador en todo el país, bajo el gobierno radical, gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires y entra con toda la renovación peronista que se sacaba de encima como lo más tradicional del peronismo, y sale a la interna contra un Menem que es como que junta, digamos, a los peronistas más ortodoxos, a las formas como más primitivas, entre comillas, del peronismo. Y gana Menem. Una cosa increíble, Increíble. pero increíble. Yo en ese momento militaba, era Ujú. milité en esa campaña interna apoyando la fórmula De que era Cafiero. Cafiero de la Sota. Era Mirá, no mirá vos, sabía. de la Sota De la era un Sota. joven en ese Mirá. momento. Ahí pelo, habían de verdad. muchos, y era, aparte no estaba todavía esta locura de las encuestas. No, y O eran sea que internas nadie, fuertes. no, eran- pero nadie sabía, nadie preveía, Ah, o sea, claro. nadie daba un mango por Menem. Y yo me acuerdo como fiscal en mi mesa que salían las boletas de Menem. No lo podías Yo creer. no podía creer, se me iba como así, me iba derritiendo diciendo, Pero mirá qué sorpresivo todo, no podías creer eso. Y después era obvio que el que ganaba esa interna iba a ganar las elecciones nacionales. Pero nadie podía imaginar que Menem iba a hacer todo eso después en el país. No. increíble. ¿no? Increíble, El ¿no? giro que da Menem, que ahí tenés otra. Menem es otra expresión del peronismo, ¿no? Sí.
mal aquellos que, criticando a Menem, ¿sí? Yo creo que muchos somos grandes críticos del gobierno menemista, pero no es posible pensar el menemismo si no es con el sostén del peronismo. O sea, el menemismo, mal que nos pese a muchos peronistas, ha sido una de las figuras que tomó el peronismo. Solo el peronismo pudo hacer ese giro al neoliberalismo en la década del 90. Un horror. Porque tiene espalda para aguantar todo. Exactamente. Pero además, en la primera gestión, digamos, te sorprendió. Uno pone que aquellos que lo votaron un peronista, y después en esos primeros 6 años se sorprenden. Pero a los 6 años, claro, gana con el 50% otra vez. Con más votos, ¿no? Claro. Tal vez lo votaron no peronistas también en ese momento. Y ahí votaron el 1-1. Y la UCD también. No, pero digo, ahí todos los no peronistas que votan a Menem en el 95 votan el proyecto económico. Claro, no lo tuvimos al Soberá y lo tenemos a este. Pero nos da la estabilidad y la posibilidad del 1-1 que fue votado por Y gran Disney, parte los chicos no conocen Disney. No conocen. Vamos a escuchar un ratito muy cortito, un minuto de esa charla con Antonio Cafiero hace 5 años. Hay un mito como que Perón era admirador de Franco, de Mussolini, ¿eso es cierto? No, de Franco nunca fue fan, No. nunca fue admirador. ¿Y con Mussolini? Bueno, él estuvo en Italia en la época de oro de Mussolini. Sí. Y bueno, él veía a Mussolini un líder popular y nacional. Con respecto al fascismo, créamelo, él jamás se sintió ni aprobó el régimen fascista. Pero para los fascistas era una especie de demonio comunista. ¿Era democrático Perón? Ustedes saben que a Perón lo han acusado de haber sido muy autoritario. Perón era autoritario, yo no lo voy a engañar a usted ni a los que me escuchan. Bien. Es decir, era un hombre que sabía ejercer la autoridad que tenía. Ahí está, las declaraciones, la charla que teníamos con Antonio Cafiero, seguro era un 17 de octubre o algo por el estilo. Tremendo. Con el peronismo y con el radicalismo también. Hemos hablado con Nito Artaza una vez largo y tendido acerca del radicalismo y habíamos hablado con chicos que militan en el radicalismo para que nos cuenten cómo es hoy la juventud ahí. Y mira, Cafiero justo decía, sus maestros habían sido Perón y Alfonsín. Yo recuerdo Semana Santa, Alfonsín saliendo al balcón y Cafiero que le da el abrazo. Sí. Los pocos peronistas que estaba ahí aguantando los trapos. Sí, ¿no? sí. No, bueno, pero Cafiero siempre fue un personaje distinto, ¿no? Digo, y reconocido por todo el mundo, amigos y enemigos, un tipo, digamos, de ley, ¿no? Y tenía voz peronista. Ya Tenía voz peronista. Ya picheada para el libro de... Igual, de cine argentino Total. antiguo. igual insostenible, Mussolini, nacional y popular. No. Pero son las contradicciones del peronismo. Sí, ¿no? obvio. Insostenible. Y entiendo lo que quiso decir sobre el Perón autoritario, porque después igual da una vuelta, Cafiero, que es que Perón lo que tenía básicamente era autoridad, Ajá. ¿no? Digo, ser autoritario es justamente lo opuesto. Alguien que no tiene autoridad tiene que ser violento, gritar. Claro. Perón era, digo, con la mirada, ¿viste? Pero Se formación movía. militar también, ¿no? Obvio. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Darío acerca de la tradición aquí en la columna filosófica de Metro y Medio. Estamos muy agrandados porque tenemos un filósofo en el programa. Sí. Hey, el mail lo seguimos usando. Puede escribirnos a metroymedio@metro951.com. Esa es nuestra dirección de mail, porque el mail lo seguimos usando, ¿eh? Nos cuestan los cambios y somos románticos de las viejas tecnologías. Así que escríbanos a metroymedio@metro951.com. Adiós. 7 de la tarde, 28 minutos, 22:06. Estamos en vivo en este feriado 13 de octubre. Y acá estamos con Darío Stanraicher, nuestro filósofo. ¿Cómo andan? Darío. Hola, Bien. Filo. ¿Todo bien? Bueno, ya hemos hablado. Sí, ya hemos hablado. Nos trae la tradición hoy, Darío. Sí. Vamos a hablar de la tradición, justamente. Sí, tengo 2 temas. Sí. Vos decime por cuál querés que El empiece. que vos quieras. El que yo quiero. No, yo Sí. quería dedicarle unos minutos, digamos, a un tema del que se habla mucho, pero, digamos, me pasó de escuchar este fin de semana en la tele a alguien quejándose una vez más de la boludez, cito, no voy a decir quién. Ajá. Como, no quiero entrar en la Y si lo viste en la farandulización tele. de la filosofía. Alguien que dijo algo así como, estoy harto de la boludez de por qué no llamamos al 12 de octubre Día de la Raza, ¿no? Como que alguien se quejó de que en realidad es una especie de moda progresista no hablar del Día de la Sí. Raza y no jodamos, volvamos a decir Día de la Raza, que es lo que la tradición, tema del que vamos a hablar
rápidamente, la tradición lo ha hecho más fácil, más simple. Bueno, no es una boludez, ¿no? Digamos, ¿qué significa, y aprovecho ya que estamos en feriado por el 12 de octubre, qué significa que el 12 de octubre se festeje el Día de la Raza y que durante mucho tiempo se habló del Día de la Raza? O preguntando al revés, ¿por qué no hablar más del Día de la Raza? O sea, ¿por qué se cayó esta idea? Por algo muy simple, digo, dos argumentos. El primero, es tan simple que parece una idiotez, pero que es que las razas no existen. Claro. Y eso es algo que no, digamos... Los perros tienen raza. Pero vos sabés que no... Vos hablás en general y te dicen, ¿cómo que no existe el chino, el negro? O sea, está muy instalada la idea de que hay razas que son las que diferencian a los seres humanos en términos naturales. Digo, el problema de la raza, básicamente, es que es un término que intenta explicar la identidad desde un fundamento biológico natural. Ese es el error. Digamos, nuestra identidad es una cuestión cultural, básicamente, primero y principal. O sea, lo que somos no tiene que ver con un color de piel, ni tiene que ver, digamos, con una forma de los ojos. ¿Con qué tiene que ver? No, con las construcciones simbólicas que hacemos. O sea, básicamente tiene que ver con... ¿Dónde nacimos? ¿Con quién crecimos? ¿Nuestro contexto? Y cómo, exacto, y nuestro género, ¿no? Y cómo vamos construyendo el sentido a partir de los vínculos, a partir del encuentro con el otro, etcétera, etcétera. Digo, la cultura no tiene nada que ver con la naturaleza, en ese sentido. Entonces, raza no. Ahora, si raza no, digamos, ¿de qué hablamos? ¿No? Hubo una época que se puso de moda la etnia, que es como, etnia es como hablar de raza, pero light. Sí, total. Claro, más canchero. Políticamente correcto, Total. ¿no? Tipo, no, la etnia es como que no es tan duro. Bueno, hoy en antropología la etnia también pasó de moda, ¿no? Claro. Directamente. El chino se dice. Pero hablamos de culturas y hablamos de algo que me parece, y cierro este primer argumento con esto, fundamental, que es que no hay pureza racial. O sea, ninguna raza es pura. ¿Sí? En ese término. Estamos diciendo que no hay raza. No, bueno, por eso digo, para los que intentan definirnos en razas diferentes, lo hacen a partir de cierta pureza y de cierta delimitación posible. Digo, la diferencia entre un negro y un blanco, digo, ¿quién la pone? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuándo alguien es negro y cuándo alguien es blanco? Digamos, el mestizaje, ¿no? La mixtura, te juega ahí una situación donde en realidad cuando vos ponés un límite, lo ponés en función de un interés, ¿no? Alejandro Grimson, un antropólogo divino que ha trabajado mucho estos temas, digamos, siempre él dice, Obama, ¿sí? En Brasil no es negro. En cambio, para Norteamérica, obviamente sí, pero eso tiene que ver con esto nos pasa a nosotros en nuestra vida. Sí. Porque todos tenemos por lo menos dos grupos. El grupo de amigos, el grupo familiar, el grupo de trabajo. Y tal vez en el grupo de amigos sos el loco. Total. En el grupo familiar sos el conservador. Sí. En el grupo de laburo sos el de izquierda. Tal cual. Entonces, el contexto siempre. Y sos de izquierda para tus amigos de derecha y sos de derecha para tus amigos de izquierda. Tremendo. Tal cual. El segundo argumento es que hablar de Día de la Raza, para hablar del 12 de octubre, que recordemos es el día en el que Colón llega a América, que no era América, América es un nombre que pone, digamos, a Europa. El segundo argumento es que hablar de Día de la Raza supone la supremacía de la raza europea. ¿Por qué vas a festejar el Día de la Raza si hay raza el 12 de octubre? Porque llega la raza copada. La posta. La posta, la que vino a colonizarnos, a descubrirnos y a traer su cultura, ¿no? Entonces, digamos, está claro que Europa llegó, digo, también me parece una pelotudez pensar la idea de una América totalmente desprovista de Europa. O sea, esto que es América, todos nosotros hablábamos recién entre nosotros, somos descendientes de toda esta mezcla originaria. No hay pureza ni en Europa ni en América. Claro. Un tema complejo, porque cuando hablamos de pueblos originarios, que está muy bien hablar de pueblos originarios para diferenciar a las poblaciones que existían acá en América de la Europa que vino a colonizar, pero los pueblos originarios en sí mismos también eran mixtos. No es que había una pureza del azteca, el maya, o sea, se reventaban entre sí, todos eran también, digamos, un producto de distintas mixturas. La segunda pregunta que quiero hacer de este tema es, digamos, ¿qué pasó el 12 de octubre? ¿No? Entonces, esa persona que dice que es una boludez no hablar más de Día de la Raza, seguramente diría que es una boludez dejar de hablar del descubrimiento de América.
Está bien, está instalado. Todos decimos el descubrimiento de América, lo decimos, yo lo digo entre comillas, sé que estoy metiendo la pata. Bueno, ¿por qué no se descubrió América? Primera respuesta elemental, perdón que sea elemental en esto, pero me parece bueno subrayarlo. Obviamente América ya existía. Decir se descubrió América es dar por supuesto que hay alguien que escribe la historia. Ahora, el problema es que es verdad que hay alguien que escribe la historia, que es Europa. Digo, uno lee, yo agarro los libros de primaria, manuales de historia, y te hablan de la antigüedad, y es la antigüedad europea. La antigüedad americana no está puesta en el capítulo antigüedad, sino después de Colón. Entonces, como Colón descubre América, entonces descubrimos que había aztecas o mayas, y ahí empezás a estudiar estos tipos. Bueno, no, digamos, tenemos ese problema, esa tensión. Europa, evidentemente, ha construido una cultura que ha llegado hasta acá, y nosotros somos hijos de esa mezcla. Tenemos que hacernos cargo, y voy a decir algo medio, digamos, violento, pero tenemos que hacernos cargo que somos hijos de los pueblos masacrados, pero también de los pueblos masacradores. Nosotros llevamos en nuestros hombros la sangre, digamos, de los originarios, y la espada de los europeos, porque todos somos descendientes. Cuando digo llevamos en nuestros hombros, no digo hay que hacerse cargo, pero... El que cree que no tiene que ir a terapia, ya con esto le alcanza. Son muchas generaciones para atrás. Son muchas, son muchas. No, pero está bien, digamos, en esta mesa somos tres. Julita, tercera generación de argentinos. Yo tercera por un lado, segunda por otro, no sé vos. Por padre, sí, más argentino, por madre al toque italiano. Claro. O sea, por un lado o por el otro lo tenés. La mayoría que nos están escuchando y que tengan entre 30 y 40, estamos en condiciones parecidas seguramente. Totalmente. Lo otro que quiero hablar sobre, digamos, este 12 de octubre. ¿Qué nombre se le ha puesto? ¿Saben el nombre que se le ha puesto? Día de la Diversidad Cultural. Día de la Diversidad Cultural, no me acuerdo muy bien. Y la otra es de encuentro entre culturas, creo, también, ¿no? De la diversidad cultural. Pero me gusta la palabra diversidad. Una palabra muy de moda. Tiene el problema de las palabras de moda, ¿viste? Como... Empiezan a perder sentido. ¿Y por qué sigue siendo el 12 de octubre, entonces? Qué mierda eso con las palabras copadas, ¿no? Porque... La repetís y pierde sentido. Se cambia el nombre para no... O sea, en todo este pensamiento, en toda esta corriente, pero el día es el mismo. Es el día que Colón descubrió América. Es una gran pregunta que vamos a retomar cuando hablemos... Otro día. No, hoy, cuando hablemos más específico del tema tradición, porque se podría haber cambiado directamente, ¿no? Pero me parece que hay una necesidad, claro, de revertir, de salir a contraponer. O sea, mira, hasta ahora festejamos el 12 de octubre como el día del descubrimiento de América. Ahora se conmemora, ahora no se festeja. Ahora se conmemora, y lo que se recuerda es todo lo contrario. Hablar de encuentro entre culturas es hablar de que realmente no hay una cultura dominante sobre otra. Pero también es un problema, porque esto no tiene que implicar negar que la llegada de los europeos fue una llegada, digamos, violenta. Pero, digo, estuve en México hace unas semanas. En México está la famosa figura de Malinche, que es la amante de Hernán Cortés. O sea, también hubo de parte de muchos pueblos originarios una relación con los europeos que llegaban bastante extraña, ¿no? Nada es tan simple. Yo creo que hay que salirse de esas cosas que... Del cuentito. Sí, de esos lugares que muchas veces... tranquilizan también esas definiciones. Es decir, taxativas. Este es el malo, este es el bueno, esto fue así y se terminó. Basta, ¿viste? Esa limpito hasta San Martín. ¿Quién nos queda? Es así. Se casó con una de 14. Sí, más o menos. Claro. Ahora, Belgrano. Sí. Hago la pregunta filosófica. ¿Qué significa ser diversos? O sea... No, contestanos vos. Sí, no. Feriado encima. Es una pregunta... Estuvimos con nuestros hijos. Chicos, es una pregunta retórica, pero lo tengo estudiado. Esto necesita 2 segundos de silencio. Bueno. ¿Va de nuevo? Bueno. No, a mí con uno. No, conmigo contá con uno. Yo con el otro, dale. Vamos. Entonces, ¿qué significa ser diversos? Me cagó el relojito, ¿no? Bueno, a ver, porque la diversidad... Fijémonos en la paradoja que genera. Diverso significa que todos los seres humanos somos diferentes. Ahora, si somos diferentes, ¿qué nos une? Porque si somos tan diversos, ¿no hay algo en común? ¿No? Ahora, fíjate el problema. Si hubiese algo en común, ¿quién define lo que tenemos en común? Porque en realidad el problema de la diversidad es que cuando buscamos la definición de lo humano, bueno, ¿cómo definimos a un ser humano? Y ponemos el límite para definir qué es un ser humano, en esa puesta del límite, algo de la diversidad se nos cae. Este es lo que se llama la aporía de la diversidad. Si sostenemos al género humano desde la diversidad,
no hay manera de definir a un ser humano universal. Y si definimos al ser humano como un universal, hay un montón de formas de lo humano que nos quedan afuera. Y no me meto solo en cuestiones culturales o de cuestiones de género, como hubo en la historia, donde las mujeres mucho tiempo no fueron parte del género humano, los extranjeros tampoco, etcétera, etcétera. Me meto en cosas más delicadas propias de nuestro tiempo. Se nos fue hace poco uno de los más grandes músicos de la historia del rock argentino, como Gustavo Cerati, que vivió en estado vegetativo durante muchos años. Mucho se discute hoy en bioética si un ser humano en un coma terminal en estado vegetativo es un ser humano y puede catalogarse como tal, ¿no? Y uno dice, sí. La otra vez me hicieron una entrevista del programa de Paenza, científicos argentinos, sí. que hay un grupo, como un grupo de militantes que están pidiendo por los derechos de los orangutanes, Espectacular. que a los orangutanes se los trate con los mismos derechos que al ser humano, porque ya son Qué como tiempo muy también, similares. Entonces, No jodamos, dale. bueno, ¿Llamás a tu vieja? Claro. Por ahí no llamás a tu hija hace Sí, 2 claro, semanas y está estás defendiendo. luchando te por los derechos parece, de te los parece orangutanes. mucho, ¿no? Yo contesté, No, así lo escuchás y parece mucho. Sí. parece mucho. Yo contesté algo peor. Yo les dije, no, si luchamos por los derechos de los orangutanes, ¿por qué no por los derechos de los mosquitos? Ujú. ¿Por qué los? Reputearon, ¿no? Sí, no, bueno, pero porque ahí se sigue jugando con que lo más parecido a lo humano, Sí. entonces vale, y lo que no, no. Claro. Digamos. Bueno, yo tengo una respuesta posible para abrir, ¿no? No, Sobre... obviamente que eso pasa, porque una cucaracha pasa por tu casa, vas y la matás. Un perro te molesta, no lo matás. Y si lo matás, salís en el 9 diario, Sí. que no existe más. Claro. 9 diario. Salís en el noticiero. Claro, 9 diarios. Claro, el perro está, el gato está. Te digo, O un los gran vegetarianos que protegen a la vaca, a los animales, y la lechuguita, pobrecita, que también tiene vida. sufre. Ujú. Mi hermano ha hecho una gran cobertura Mauro Zeta es tu hermano. del tema de un matagatos que había en Villa Urquiza. Y vos te le acordás? reís. Él no se No, ríe de te Nietzsche, estás de todos riendo. los tuyos. Te estás Me riendo. río porque fue una genialidad, el mejor periodista policial de Latinoamérica, no solo de la Argentina. Pero bueno, evidentemente con el tema de los animales lo que entra en juego es otra cosa, Sí. que es la palabra sería lo humanoide, ¿viste? O sea, cuanto más parecido a nosotros es el animal, Más derechos tendría. más derecho tendría, y cuanto más monstruoso, menos. Pero lleva esto a la cuestión humana, que es lo que más me preocupa. Cuanto más parecido a vos es un ser humano, lo tratás como un orangután. Cuanto más diferentes a vos, lo tratás como una cucaracha. Y por eso muchas facciones humanas han exterminado a otras porque las consideraban insectos. Vos fíjate que en los grandes exterminios, el que quieras, africanos, el judío, el que sea, siempre al otro se lo trata como un insecto, como una bacteria, porque hay que deshumanizarlo y animalizarlo para poder eliminarlo. destruirlo, Ujú. claro, y para que sea lo más diferente a vos, ¿no? Tremendo. Bueno, Quilombo. Vos, tengo el tema tradiciones. hablemos de Sí, fútbol. dale, dale. ¿Sí? ¿Hablamos de fútbol? No, fútbol. no, tradiciones, dale. Tradiciones. Sí. A ver, yo quiero plantear con la tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Qué Acá es la me tradición? pueden contestar o tengo que seguir Sí, la tradición. A ver, díganme ustedes, ¿qué les suena? En una Aquello. película decían, la tradición es la ilusión de la permanencia. Ujú. ¿Por qué ilusión? Porque la permanencia es una ilusión, porque permanente no hay nada. No. Ni el peinado. Ni la permanente ni es la permanente, se llama así. Ahora, yo a ustedes dos les voy a preguntar, ¿respetan alguna tradición? Y me van a decir que sí, se van a Sí, meter la sí, ilusión de la sí. permanencia. Sí. Por A ver, supuesto. que las respetamos un Navidades. montón. Pero a veces, obviamente vamos a caer en esas tradiciones, algunas religiosas o sociales o familiares. Y después hay otras tradiciones que se imponen uno mismo. Obvio. En hacer alguna ver. actividad con amigos. Una vez se la pasa repitiendo actividades y decís, esto me gusta, esto me parece bien, tengo ganas de hacerlo. ¿Qué es un TOC y qué es una Claro. tradición? Y a veces decís, es una tradición esto. Pero ¿y cómo la definen entonces? ¿Qué es? ¿Algo que se hace porque sí, para seguir una También es historia? lindo, muchas veces tiene un costado romántico, Sí, como una tiene una rutinita. excusa para ver a seres queridos. así. Tal vez con gente que no tenés mucho en común, la tradición te envuelve y decís, Sí, bueno, armar tenemos el esto en común arbolito. que es la tradición. Para mí es armar el arbolito. O sea, tradición sería, según lo que dicen ustedes, seguir una costumbre. Por ejemplo. Sí. Es eso, Sí. sin cuestionarla. Ajá. Pregunto. No, cuestionándola No, la y podés eligiéndola. A veces incluso decís, la verdad racionalmente, esto no lo haría, pero No. ya está, es una tradición, no me parece mal, vamos para adelante, somos todos felices. Bien, les digo, la tradición... Siento que nos va a retar. No, sí, sí. no, quiero... Sí. El día de la quiero tradición escucharlos. es el 10 de Te noviembre. parecemos dos boludos, ¿no? Cero. Sí, dale, Basta, me parecen dos personas hermosas. Ajá.
Perón nos dijo que no. No. Dale, Pero bueno. por dentro yo. Hermoso por dentro. No, Dale, bellísimo. por Están fuera. cada día más lindos. Vos Sí, hoy sí. con esta remera, Sebastián, estás espectacular Bien. y Juli va recuperando la belleza Sí, Para mí que nunca la le perdió. hizo mierda, Para mí ¿no? nunca la perdió. Sí. Te mató ahí. No, Recuperando sí, la sí. belleza. La dejé Para pasar. mí nunca la perdió. La dejé pasar, la El dejé día que la fui a pasar. ver a la clínica que había Sí. parido, dije, ¿cómo haces para estar tan linda después de Divina. parir? Cuando yo parí, ¿sabes cómo estaba? ¿Cómo? Un scratch. Uf. Bueno, Bueno, a ver. sí. No, que es la relación entre la tradición y el cuestionamiento es muy fuerte, digamos, no, en realidad la tradición, radicalmente hablando, no se cuestiona. Es justamente seguir algo, digamos, Porque si lo cuestionás empieza a renguear. se empieza a renguear y se empieza Sí. a caer. Sí. Miren qué loco, la etimología de tradición. Tradición, traditere, en latín, Mirá grandona, ¿eh? Sí. es peor. Lo que me dijiste es peor que lo que le dije. Ok. Humberto, Grondona, Julio o Mariano. Mariano. Ay, bueno. Dale. Viene de traditere, que es transmitir. O sea, Ujú. tradición es transmisión. Claro. Sí. Porque es algo que vos haces porque te lo transmiten. Como bien dijiste, Sebastián, no tiene racionalidad, no tiene lógica muchas veces. Lo Ujú. haces porque te llega, te referencia, te da identidad. Y algunas tradiciones religiosas Son- empezaron hace miles de años. Sí. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Decís, ¿qué hago repitiendo Y lo esto? repetimos. Y lo repetís. A ¿Querés, veces. querés que discutamos una? La que quieras. La circuncisión para la... No tengo identidad ninguna... En general, No digo. tengo ningún argumento racional para defenderlo. Te puedo decir, sí, más higiénico. Que sí. Pero eso ya sería un argumento racional, y entonces no es un argumento tradicional. No, pero yo supongo que si lo hiciera otra religión, yo diría es una Sí. locura. Claro. Bueno, hay un montón Aún de... así no me culpo en la tradición. Digo, tampoco hay que matarse porque uno es tradicionalista en algunas cosas. No, No, puede no tener no. explicación y listo. Claro. Salvo que es discutible el caso de la circuncisión en lo que es la cultura judía, pero digamos, salvo que muy buena música, salvo que algunos efectos de costumbres tradicionales terminen generando daño, Ujú. digamos, por hacer seguir cierta tradición, Ujú. uno termine generando, digamos, no sé, discriminaciones o Claro. cosas por el estilo. Después, si seguís tradiciones que son medio pelotudas, pero porque te hacen bien, yo qué sé, hacelas, ¿viste? Si no... Pero me parece que ahí hay un límite que tiene que ver con el daño con el otro. Pero la tradición es... ¿A qué se opone la palabra tradición? Voy a traer una palabra de otro ámbito que parece que no tiene nada que A ver. ver. Modernidad. Ujú. Digamos, ¿qué es? Y claro. Cuando uno habla de algo moderno, lo moderno viene a romper con lo tradicional. O sea, tradición y modernidad son como Ujú. Boca y River. Ujú. Porque lo moderno está mirando para adelante. O sea, si somos modernos, tratamos de desprendernos de todo lo tradicional, nos rompe las pelotas. Y queremos crear... Desencajarnos, como Desen- decís Bien. en tu obra. Muy bien. Pero para el Sí. futuro, justamente. para el futuro. ¿Y qué pensamos con nuestros hijos? ¿Le queremos dar tradición o le queremos dar la libertad de la modernidad? Un moderno los quiere desprender de toda atadura tradicional y decirle, elige por vos mismo tu Sí. propio camino. En cambio, el tradicional al hijo le lava la cabeza y le tira todos los elementos que vienen de la tradición para que los repita. Entonces se da este conflicto. La tradición mira para el pasado, entiende que en el pasado está la verdad y que del pasado se transmite esa verdad hacia nuestro presente, entonces cuanto más fiel sos a esa transmisión, mejor. Y no existe el caso de, bueno, me apoyo un poco en la tradición y lo libero para adelante. Me encanta. Vos sabés que Eso es siempre, sacarse la culpa. después de un No, no, año, pregunto, después de un sí. año de estar en este programa, Ujú. siempre tomás ese... Claro. Me encantan Mira, tus salidas. Dame un beso. Siempre vas a esa tercera Sevilla. posición y rompes con el pensamiento dicotómico. Vas a seguir en el programa. ¡Esa! Muy bien. No, pero no existe eso. Sí, Por obvio. supuesto. Pero además... Estábamos hablando de grises, ya no me acuerdo si. Me Es parece fuera eso, de aire. sí. Pero es lo más fiel, Sí. Sebastián, es lo más fiel a la palabra transmitir. Una transmisión es algo que te llega a través de un texto, de una voz. Y cuando uno escucha algo que viene transmitido, uno lo resignifica. Ujú. No hay transmisión que sea Es imposible. fiel. Y es imposible ¿viste? no transmitir algo a los hijos. Es imposible. Y además tampoco está bueno. ¿Cómo no le vas a transmitir nada? Ninguna tradición. El tema, No, obviamente. el tema es si lo que vos le transmitís a tus hijos, querés que tus hijos lo hagan tal cual. Claro. Tipo, viste, el abogado que quiere que su hijo sea abogadito igual a él. En la misma Ujú. universidad, Claro. con las mismas notas. Pobre Sí. pibe, ¿viste? No, ahí, olvídate, de eso olvídate. Y el pibe aparte te sale hippie. Sí, Sí. todo lo contrario. Todo lo ¿no? contrario Sí, cuando todo lo intentás eso. contrario. Mira, Pero cuando vemos padres religiosos, hijos religiosos, Sí. que a los 2 años Sí. ya lo hicieron religioso.
y lo mataron, ¿no? Lo mata. No, Yo creo que Sí. cuando le das el 100% todo, no conozco ningún caso de un pibe que dijo, no, papá, pará que no quiero hacer así. No, yo sé, ¿Vos yo conocés? sé, Ah, yo no. pero en un momento tenés un insight y muchos no pueden salir y muchos salen y salen de la peor manera, porque Claro. ante tanta dogma, Ujú. muchas veces las formas de salida son Es con terribles, enojo. ¿viste? Ujú. Con enojos o nada, o te vas a la mierda con otras cosas. Yo quiero plantear cerrando todo esto que acabamos Sí. de hablar, 3 esquemas, sería 3 posturas. Una postura sería la ortodoxia. Ajá, ¿Hago la etimología? adelante. Orto. Casi Sí. aparatos. ¿Qué sería la ortodoxia? ¿Qué Or- sería? Madura, Filo. Ajá. Orto. Sí. ¿No saben lo que es orto? Sí. ¿Qué? Vamos, Deseo. vamos, para adelante. En griego, Sí, ¿qué es? recto. Ajá, Por Ahí eso va. al ahí orto, tenés. Ah, el recto. Bien. Qué Les- cultos, para les Sí. aprender. estoy dando, No era caprichoso. No. les ¿viste? estoy dando una para el Mirá, domingo al mediodía, total. para los suegros. O sea, es lo correcto, lo recto. Ok, Ortodoxo, doxa es opinión, que es la opinión correcta. Perfecto. La ortodoxia es hay que seguir las tradiciones tal como son. ujú. La No pos- preguntes nada, nada. dale para adelante. Sí. Repetila. Ajá, La postura, digamos, moderna es romper todo y crear algo nuevo. ujú. O sea, tu tarea es romper con la tradición y crear una tradición nueva. Otro Bien. debate que dejamos para otro día. Claro, porque después vas a tener un hijo vos y tu Tal hijo cual. va a romper lo tuyo. Tal cual. Y ¿Y en el crees? medio sería, vamos a ponerle el nombre reformismo, Ajá, que es lo que vos planteabas. O sea, tomemos la tradición, pero resignifiquémosla. Quiero dar ejemplos de estas 3 posturas. Traje acá algunos ejemplos muy, muy profundos. Uno, el mate. Sí. ajá. Digamos, viste, la postura tradicional que te diría Yo amargo, en calabaza. así. El mate. El mate de silicona no es Ajá, mate, te claro. digo, no te lo tomo. Tal cual. Una vez fui a dar una charla a una agrupación gay Sí. que me dieron un mate, de regalo un mate Ajá. muy particular, con toda la Un impronta. pito era. No, pero estaba buenísimo. Y tuve gente a la que se lo mostró que me dijo, esto no es un mate. Claro. Claro. Bueno, pero esperá, ¿quién define la matidad del mate? El gaucho. O sea, Pero en lo gastronómico, los argentinos somos muy así con el Ah. asado. No, a punto no, No, a punto el que prende el fuego lo termina de hacer. Claro, El que sí. no me Tenemos todo critiqué. eso con la pizza y todo, Eh. sí. No, pizza finita, no, gruesa. Un poco de ser pasional también, Sí, es para hinchar también, los huevos, hasta claro, que viene la comida. Son temas Está lindos bien. para discutir. Sí. es A los 16 años, para mí, el que iba a la platea a ver un partido de fútbol era un hijo de puta Sí. que no entendía nada de la vida, ni del fútbol, ni de la cancha. Y hoy yo prefiero la platea. Porque hoy no Porque sos ese. veo- Entonces hoy podés Sí, cambiar. además se tener ve otra mejor. opinión. Se ve mejor el partido, la verdad se ve Claro. mejor. se llama a los 40. eso. Sí, Sí. es probable. Pero me parece Sí. que, digamos, poner el mate es como, hay que tomar el mate como se lo tomaba siempre, tradicional. Bien. La postura reformista sería mate con yuyos. ¿no? Claro. El Pero mate. no existe también el es más rico para mí. Y Claro. coincide con lo Sí, tradicional. Pero estás rompiendo con lo tradicional si le pones yuyitos, no, es naranja. más rico No, el no. tradicional. Ah, sí. Pero digamos, a ver, no pensemos si es tradicional o no. Pensemos a ver cuál es más rico claro. y ya está. Si fuéramos ahí, ¿no es Claro. más genuino todo? Puede ser Bien. más genuino, pero siempre hacemos esto. La tercera postura, la de ruptura, sería basta de mate. Basta de mate. O sea, Claro. la Argentina y el mate terminó, entonces lo que define la infusión argentina es el café. Ujú. Claro. O ponele, ¿no? O el vodka. Sí. Rompamos con esto. Perfecto. Digo, esto se lo puede, nada, para que nuestros oyentes lo piensen, Ujú. tiro uno más y me avisás hasta dónde. Por ejemplo, el peronismo, del que hablábamos recién con Y ahí Cafiero. terminamos circularmente. El peronismo ortodoxo. O sea, viste la típica, bueno, ¿qué hubiera hecho Perón en el año 46? No, mirá, es el Somos 2014. 2014. Claro, pero eso sería el peronismo ortodoxo. De hecho, se habla de peronismo ortodoxo. El peronismo reformista sería todo esto que fue sucediendo en la historia ¿Pero del quién sería peronismo. un peronista ortodoxo hoy? Posible. Y no. En general, yo entiendo. Hay muchos, gente mayor, Sí. que sale a reivindicar el peronismo de Perón. Ujú. Ajá. Como si el peronismo de Perón hubiese sido algo Uno solo, además. claro, No. único. Ajá. Pero bueno, digamos, yo creo que la ortodoxia muchas veces se afirma y se pone fuerte cuando se empieza a abrir demasiado. Con el peronismo se empieza a reformular demasiado, entonces te surge la ortodoxia como defensiva, como Claro. postura defensiva. Y después sería la postura así, la revolucionaria, la moderna, sería basta de peronismo. Ujú. O sea, el peronismo mutó en otra cosa. Hoy hay mucho kirchnerista que habla de un posperonismo, como Ajá. que el vuelco que le dio el kirchnerismo al peronismo no tiene un retorno y hay algo nuevo con algunos elementos peronistas, pero hay una cosa nueva que Bien. surgió. Bueno, eso, ¿no? 3 posturas para pensar la tradición.
Me encantó, Darío. Muy Hablamos bueno, de Darío. todo hoy, de todo. El 12 de Pasamos por octubre, todos del lados. mate, del Y peronismo. me gustó que vino 2 lunes seguidos. Bien. Y a mí también, gracias a ustedes. No, gracias a vos. Un placer.